Bueno, sí, sean todos bienvenidos a este espacio de Biblia Lectores, en el cual estamos trayéndoles para ustedes académicos de la Biblia, que es un espacio que ha sido creado precisamente para reforzar parte de lo que es el plan de la lectura para crear el hábito de esa misma lectura en un año. Bueno, realmente estoy muy contento porque el día de hoy estamos celebrando prácticamente como cada mes el hecho que podamos tener a un académico de la Biblia para que sigamos nosotros los estudiantes dentro de Biblia Lectores y el público en general comprendiendo mucho más lo que realmente es la verdad bíblica. Bueno, conmigo me acompaña mi esposa Rosy. Hola, bendiciones a todos, bienvenidos. Gracias por conectar una vez más a un académico de la Biblia con un invitado maravilloso. Se lo estaremos presentando En breve. en breve. Bueno, sí, Continúa, por favor. para todos ustedes, hoy me ha tocado conectar desde mi Facebook personal porque lo tenía pues linkeado al Facebook de Biblia Lectores, pero bueno, me salió aquí en el Facebook personal, así que invito a todos los que me están viendo, a mis amigos, a los que me siguen en el Facebook y que ya les he hablado de este proyecto muy hermoso que estamos haciendo, pues de tal manera que muchos de nosotros, sean religiosos o no, puedan tener acceso a la comprensión lectora de la Biblia. De eso se trata y todas estas actividades que estamos haciendo lo que logran es simplemente la herramienta ideal para que tú desde tu casa, desde allí, desde tu sitio más íntimo puedas tener acceso a las escrituras, la Biblia, y puedas entenderla de manera sencilla y puedas hallar en ella los aspectos más prácticos para tu vida, Amén. propósito para lo que estás realizando y qué hacer el resto de tu vida con esto, que es simplemente llevar ese mismo amor que hemos recibido pues a otro. De eso se trata. Bueno, Rosy nos va a presentar a nuestro invitado de hoy. Bueno, tenemos un invitado de lujo. De lujo, porque también lo hemos tenido en nuestra academia, en uno de nuestros tutores y uno de los que nos enseña en la academia. Yo estoy fascinada con cada enseñanza que él da. Y bueno, nada, tenemos con nosotros a Fabio Quiroz Madrigal. Él tiene estudios de maestría en exégesis bíblica, seminario de CEPA, diplomado en Biblia, teología y ministerio pastoral. Y es bachiller en administración de empresas con énfasis en gestión talento humano en LUNED. Y él nos conecta desde Costa Rica. Bienvenido, Fabio. Para nosotros es un honor que tú estés aquí con nosotros enseñándonos sobre el Evangelio de Juan. Y nada, maravillados otro en este día para aprender más de ti, como lo hacemos en la academia. Ojo, estoy haciendo también una, Una una publicidad. publicidad en la Academia de Biblia Lectores, que está pero fenomenal. Así mismo es. Bueno, nada, Bienvenido. entonces disfrutemos de Te esto, damos. anoten todas sus preguntas y al final vamos a tener 15 minutos para que puedan hacer sus preguntas. Ya yo tengo las mías porque estuvimos leyendo todo el libro de De Juan y Juan. acabamos de terminarlo hace unos días. Así que bueno, yo me imagino que todos los que la audiencia también debe tener sus preguntas. Gracias, Fabio. Bienvenido, Fabio. Puedes comenzar cuando quieras. ¿No se escucha? Ahora sí, muchísimas gracias. Encantado de poder compartir este espacio de crecimiento en el conocimiento de la Biblia, un espacio para acercarse de una manera diferente a la que normalmente lo hacemos en el contexto de iglesia, ¿verdad? Cuando lo hacemos en el contexto de iglesia lo hacemos de una manera más devocional, pero bueno, las ciencias bíblicas han crecido enormemente en las últimas décadas, por decirlo así, y ahora es posible hacer varios acercamientos a las escrituras desde otras ciencias periféricas, desde la sociología, desde la antropología, desde la filología, desde inclusive un abordaje de la Biblia como literatura, y todo esto enriquece nuestra comprensión del texto bíblico. En esta tarde aquí en Costa Rica, noche en España y en diferentes partes del mundo donde se nos ve. Vamos a compartir unos pocos elementos, aspectos que son de interés para la comprensión del Evangelio de Juan, que nos van a permitir profundizar más en la comprensión de este
extraordinario libro. Voy a permitirme compartir pantalla y poder iniciar este desarrollo, unas cuantas láminas. Y quisiera iniciar en primer lugar, pues hablando un poquito de las generalidades del Evangelio. Vamos a ir de la mano, avanzando un poquito más y más y más profundo, más y más y más allá, para poder pues tener una mejor perspectiva de lo que es este Evangelio. En inicio con las generalidades del Evangelio. Tradicionalmente en la iglesia, en el mundo cristiano, se ha identificado a Juan el apóstol de Jesús, el que se le llama discípulo amado, que estuvo recostado en el pecho de Jesús, como el autor de este cuarto evangelio. En algunos círculos de estudios bíblicos se habla de la posibilidad de que sea otro Juan. Se habla también de la posibilidad de que sea la comunidad juanina, o sea, la comunidad que aprendió del apóstol Juan, la que le dio forma final a este evangelio. Y esto nos indica que existen diferentes formas de acercamiento. Siempre le digo a las personas con las que tengo el gusto de compartir que a como sale nueva evidencia bíblica es posible poder plantear nuevas teorías, pero que tenemos que tener el cuidado de no confundir novedad con densidad. Y es algo que muy comúnmente se confunde a nivel de estudios bíblicos. El hecho de que se haga un nuevo descubrimiento sobre algún elemento de la Biblia, sea desde el punto de vista de la arqueología o de cualquier otra ciencia, ¿verdad? El hecho de que sea nuevo no es sinónimo de que sea concluyente o que sea tan denso, o sea, que tenga un peso tal como para cambiar el pensamiento que a lo largo de los tiempos se ha tenido sobre la temática. Entonces, damos gracias por la posibilidad de poder tener nuevos descubrimientos bíblicos, pero tenemos que hacer un abordaje o tenemos que abordarlo con cierta prudencia, enfatizando no tanto su novedad, que sería clásico, digamos, de algún acercamiento un poco más espectáculo de las ciencias bíblicas, no enfatizar su novedad, sino enfatizar la densidad, que sería un acercamiento ya desde la ciencia bíblica pura, ¿verdad? La pregunta que se tendría que plantear entonces no es qué tan nuevo es, ¿verdad? Sino cuánto peso tiene, ¿verdad? Si cambia lo que generalmente se ha creído o si simplemente lo confirma o si pareciera en algún aspecto contradecirlo, pero no tiene el peso suficiente para inclinar la balanza. Debemos hablar también, y aquí voy en el sentido de las manecillas del reloj, a partir de la diapositiva que está en la parte superior de la pantalla, ahora moviéndonos hacia la derecha. Tenemos que hablar también del lugar donde se escribe y la fecha cuando se escribe el Evangelio de Juan. Tradicionalmente ubicado en Éfeso, un lugar donde se ha demostrado que el apóstol Juan vivió ahí, y generalmente el Evangelio, su escritura, se identifica o se ubica hacia finales del primer siglo, ¿verdad? Algunos estudiosos bíblicos lo proponen como antes del libro de Apocalipsis, y algunos han llegado a decir que inclusive Juan, el Evangelio, pareciera ser posterior a la escritura de Apocalipsis, lo que lo convertiría en el último libro escrito en el Nuevo Testamento. La audiencia era seguramente una comunidad de trasfondo griego, aunque totalmente familiarizada con las escrituras del Antiguo Testamento, tal y como veremos un poco más adelante también. Y bueno, en el propósito no hay mucho que especular, porque este es uno de los libros de la Biblia que es específico, que es concreto, que es directo y que coloca de manera puntual cuál es su propósito. Según el capítulo 20 y los versículos 30 y 31, el propósito del Evangelio escrito por este Juan es que todos los lectores y los escuchas
crean en... habiendo hecho esta introducción, paso a lo que tiene que ver con la forma de bosquejar el Evangelio de Juan. Casi cualquier libro de la Biblia tiene diferentes formas de bosquejarse. Puede bosquejar de diferentes formas, por decirlo así. Y hay una relación estrecha entre bosquejo e interpretación. Es decir, es que en buena medida la manera en que uno bosqueje un libro de la Biblia, en esa medida también va a determinar cuál va a ser su acercamiento y su interpretación. En este caso, desde mi punto de vista, me parece que es lógico y saludable poder dividir el Evangelio en dos grandes bloques. Voy a ver si tengo el punterito por aquí para señalar un poquito. El primer bloque, que se extiende desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, es el que se llama el libro de las señales, tradicionalmente dentro de los estudios bíblicos. Y ya casi voy a pasar a explicar por qué se le llama el libro de las señales. Y después, del capítulo 13 al capítulo 21, le vamos a llamar las últimas horas de Jesús. Como vemos, la extensión de ambos bloques es similar en cuanto a capítulos, pero el bloque, el segundo bloque, el que tiene que ver con las horas de Jesús, se reduce a unas pocas horas. Por eso se le llama así. Cronológicamente hablando, es un poquito de tiempo lo que abarca. Mientras tanto, el libro de las señales, que son los primeros 12 capítulos, abarca una cantidad de tiempo superior, aún mayor, ¿verdad? De aproximadamente unos 3 años según la tradición cristiana, ¿verdad? Entonces, aunque son similares en cuanto a cantidad de capítulos, el primer bloque, el libro de las señales, entre el capítulo 1 y el capítulo 12, tiene más o menos unos 3 años cronológicamente hablando, y el último bloque seguramente tiene que ver con un asunto de una semana o 2 semanas máximo, lo que incluye el segundo bloque. Voy a explicar cada uno de ellos. El primer bloque se le llama el libro de las señales porque es recurrente a lo largo de este primer bloque que se registre por parte del escritor, por parte del evangelista, una serie de milagros de Jesús que en el caso particular de Juan le vamos a llamar señales, no milagros, y ahorita voy a explicar por qué. Encontramos 7 señales que nos muestran una predilección del evangelista, del escritor, por el número 7, que seguramente de alguna manera tiene algún valor simbólico dentro de la literatura del evangelio. La primera señal la encontramos en el capítulo 2 y es aquella en la que Jesús convierte el agua en vino. La segunda señal la encontramos en el capítulo 4 y es aquella en la que Jesús sana al hijo de un funcionario de la corte, de un funcionario real. En el capítulo 5 encontramos la sanidad de un paralítico, tercera señal. En el capítulo 6, la alimentación de los 5,000, donde hay una multiplicación de panes y peces. En el capítulo 6 también Jesús camina sobre el agua, que sería la quinta señal. Y en el capítulo 9 Jesús sana a un ciego, que se convierte en la sexta señal. Y la séptima señal, entre comillas, y ya les voy a explicar por qué entre comillas, es la resurrección de Lázaro. Jesús resucita a Lázaro. Ok, ¿por qué le vamos a llamar señales a esto? Bueno, siempre le digo a las personas con las que comparto acerca del Evangelio de Juan, que es recurrente para nosotros escuchar en el ámbito de iglesia, en el ámbito religioso, en redes sociales, en YouTube, etcétera, etcétera, en Facebook, que salen, entre comillas, supuestos expertos en lenguas bíblicas, ¿verdad? Que llegan y dicen, bueno, su Biblia, sea Reina Valera, Biblia Jerusalén, Nueva Versión Internacional, la que sea, su Biblia dice esto, pero en realidad en el texto original lo que dice es esto. Yo les he dicho a las personas que el 90% de las veces que escuchamos esto es paja, y no sé si se explica, si se entiende el término en todos los lugares que se nos está viendo y escuchando. Es palabrería, o sea, no tiene ningún fundamento.
¿verdad? No todas las palabras, yo diría que la mayoría de palabras en la Biblia no tienen así como un significado mágico, extraño, escondidísimo para las personas que leen la Biblia. La mayoría de términos en la Biblia, pues se debe hacer un abordaje gramatical, sintáctico, como se hace en cualquier otro idioma, y algunas pocas palabras, no muchas, tienen algún sentido técnico. Bueno, en este caso, en el Evangelio de San Juan, para la palabra que se traduce como señal normalmente responde a un término griego que sería semeión, que los filólogos bíblicos identifican como un término técnico para referirse a señales, a milagros que vienen particularmente de la divinidad. O sea, que esta palabra señal exclusivamente utilizada, no exclusivamente, pero sí recurrentemente en el Evangelio de Juan, alude a una terminología con la que se describe la señal que hace una divinidad. En otras palabras, si tomáramos como intencionado el uso de esta palabra a lo largo del Evangelio, básicamente el escritor lo que está diciendo es Jesús es Dios. Cuando está señalando los milagros de Jesús, porque al llamarlo señal, usando un término técnico para referirse a un acto o a una acción de una divinidad, básicamente subraya no tanto la acción, sino el sujeto del cual proviene la acción. En este caso, Jesús. Por eso es que se le llaman normalmente, en terminología técnica, teológica, bíblica, a los milagros de Jesús, en el Evangelio de Juan particularmente se le llaman señales, porque responde a un término que los filólogos o la filología moderna identifica como una terminología técnica. Y en la segunda parte del Evangelio, el bloque que va de los capítulos 13 al 21, pues se le llama las últimas horas de Jesús, porque básicamente en un grueso de esta sección, en el grueso de esta sección, lo que comparte es el diálogo de Jesús con su círculo más íntimo, con sus discípulos en la última cena. Luego al final, claro, su arresto, la pasión, la resurrección, algunas apariciones, etcétera, etcétera. Pero una buena parte de este segundo bloque refiere a un diálogo íntimo entre Jesús y sus discípulos. Entonces, resumiendo esta lámina, me parece que es adecuado, saludable e inteligente para efectos interpretativos poder dividir el libro en dos grandes bloques, el libro de las señales y las últimas horas de Jesús, si medimos su volumen por el contenido, literariamente, por cantidad de capítulos, son muy similares, pero cronológicamente son muy diferentes. Ahora, cuando uno hace un acercamiento al Evangelio de Juan como literatura, se va a encontrar que tenemos un drama que avanza hacia un clímax. Y para eso el autor, de manera muy, muy intencionada, utiliza el término o la palabra hora, que en sí misma no es una palabra técnica, pero que es utilizada dentro del Evangelio para describir este efecto que hace que el Evangelio vaya ascendiendo en dramatismo, que vaya increciendo, por decirlo así, el dramatismo del Evangelio. Permitirme rápidamente leer algunas de las veces en que aparece esta palabra ahora, término ahora, y vamos a ver que muy a lo que trata de la gráfica que tenemos en pantalla, se utiliza para darle esta sensación de avance hacia un clímax. Cuando yo leo, por ejemplo, en San Juan capítulo 2, si me ven viendo un poquito hacia abajo, es que
lo estoy leyendo en el teléfono. En el versículo 4 dice, Jesús le dijo, en este caso a su madre María, a su madre María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Noten ustedes que la primera vez que se utiliza en este sentido, en que lo estoy señalando la palabra hora, básicamente es para Jesús decirle a su madre María que hay un momento particular que no ha llegado. Todavía no ha llegado mi hora. Si pasamos al capítulo 4, al versículo 21, vamos a seguir viendo ese efecto ascendente. En el capítulo 4, en el verso 21, Jesús está hablando con una mujer samaritana y le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces Jesús nuevamente menciona la palabra hora, pero dice que no es algo presente, sino que todavía es algo futuro, que es algo que viene. En capítulo 2, verso 4 le dice a María, no ha llegado mi hora. En capítulo 4, verso 21 le dice a esta mujer samaritana que la hora viene. Es algo que se acerca, que viene de camino, que está en camino, pero que evidentemente no ha llegado. Paso ahora al capítulo 5. En el versículo 28 podemos leer cuando Jesús dice, no os maravilléis, en Reina Valera del 60 estoy leyendo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y nuevamente Jesús propone este concepto de hora no como algo que está allá, sino como algo que se acerca, como algo que viene. De la misma manera lo va a proponer en el capítulo 7 y en el verso 30, que voy a leer nuevamente recurriendo a la tecnología. Dice que entonces algunos procuraban arrestar, prender a Jesús, pero ninguno le echó mano porque, y vuelvo a subrayar, aún no había llegado su hora. Se sigue jugando, por decirlo así, literariamente, con el concepto de hora como algo que viene de camino, que viene, pero que todavía no estamos en ese punto. De la misma manera sucede en Juan 8:20. En Juan 8:20 se nos dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Este es el último pasaje en que desde mi punto de vista el concepto de hora se propone como una realidad cercana. Ya a partir del capítulo 12, del versículo 23 en adelante, ya no se propone el concepto de hora como una realidad futura o cercana, sino como algo presente, como algo ya del momento, y es lo que trata de ilustrar la gráfica que tenemos en pantalla. Vemos que empecé en la gráfica, en la pantalla, en Juan 2:4, y traté de representar esta curva ascendente, pero aquí lo que hago es aplanar la línea, porque ya en Juan 12:23, Jesús y el Evangelio no va a hablar de esa hora como un momento, como un momento futuro o que se aproxima o que está en camino, sino ya como una realidad presente. Y es en el capítulo 12, en el versículo 23, donde dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Noten que precisamente cuando se empieza a hablar del concepto de hora como una realidad presente, es donde se encuentra la división que hicimos en la lámina anterior de los dos bloques. Parece que el primer bloque, el libro de las señales, se refiere particularmente a todo lo que Jesús hace antes de que llegara la hora. Y este es un efecto dramático que a nivel literario el evangelista está buscando que impactar a sus lectores y a sus oyentes. De ahí en adelante, Juan 12:23, también Juan 12:27 dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Nuevamente Jesús propone el concepto de hora como una realidad ya presente y no como una realidad
futura como se proponía en los primeros 12 capítulos. También en el capítulo 13 y en el verso 1 se nos dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, nuevamente como una realidad presente, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y una última cita, el capítulo 17 y el versículo 1, va a darnos la misma referencia. Aquí se me está portando un poquito mal el teléfono. Si no lo logro leer, pues ustedes podrán hacerlo por ustedes mismos. Aquí lo tengo ya. Dice Juan 17:1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces tenemos que desde el punto de vista literario, de narrativa evangélica, Juan nos presenta un drama que va en ascenso, usando de alguna manera el concepto de hora para ir creando la sensación en el lector y en el escucha de que la historia, de que el relato, de que la narración avanza hacia un clímax. Los primeros 12, 11 capítulos dentro del relato que hay un momento que se acerca sin descubrirlo totalmente, sino dejando entrever en su escrito que hay un momento que se va acercando, que cada vez está más cerca, pero ya en el capítulo 12, exactamente donde se da la división en dos bloques, como lo he propuesto anteriormente, el concepto de ese momento, de esa hora, ya no se propone como una realidad que se acerca, como una realidad futura, una realidad que ya ha llegado, que ya se está dando, y entonces a partir del capítulo 12 es donde adquiere a nivel literario y de narración el evangelio su clímax. Ahí llega el evangelio a su clímax. Ahora, dentro de los estudios bíblicos es común hacer referencia a una expresión que Juan usa de manera repetida, poniéndola en boca de Jesús. Generalmente se identifica esta expresión de Jesús como una expresión que refiere al nombre de la divinidad en el Antiguo Testamento, al nombre de Yahvé en el Antiguo Testamento. Rápidamente me remito al Éxodo, donde allá por el capítulo 3 del libro de Éxodo, Moisés le pregunta al Señor que cuando entre a Egipto, si le preguntan quién es, que cómo va a responder. Y bueno, en la tradición cristiana se ha comúnmente aceptado que ese nombre que Jesús le revela a Moisés, diles que yo soy, se identifica con el nombre de la divinidad de Yahvé, con el nombre personal de Dios. Bueno, parece que muy intencionadamente dentro de la cristología del evangelio, el evangelista pone en boca de Jesús o registra que en boca de Jesús se dio repetidamente el uso de este sujeto y de este verbo y con diferentes predicados. En primer lugar, empezando de la parte superior de la pantalla y moviéndome hacia la derecha en sentido de las manecillas del reloj, encontramos que Juan nos dice que Jesús afirmó que él era el pan de vida, capítulo 6, versículo 35, que él era la luz del mundo, capítulo 8, versículo 12, que él era la puerta, capítulo 10, versículo 7, que él era el buen pastor, capítulo 10, versículo 11, la resurrección en 11:25, el camino, la verdad y la vida en 14:6 y la vid verdadera en 15:1. Referencia obligatoria. Ahora, en el libro de las señales parece haber algún grado de correspondencia entre algunas de estas afirmaciones que hemos visto en la lámina anterior que Jesús hizo y las señales. Entonces hay como cierta correspondencia entre alguna señal con algunas de estas afirmaciones. Las tres más evidentes es que
en el capítulo 6, versículo 35, Jesús afirma que Él es el pan de vida, y esta afirmación está precedida por una señal que es la multiplicación de los panes. Entonces, parece que hay esta correspondencia. Se multiplican los panes y luego Jesús afirma que Él es de vida. En este sentido, podríamos decir, en este sentido, que la señal ilustra la afirmación, o que la afirmación o el discurso explica la señal. Tienen esa doble correspondencia, por decirlo así. De la misma manera, en el capítulo 8, en el versículo 12, Jesús afirma: yo soy la luz del mundo, pero un poquito más adelante se da una señal, y es que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Entonces notemos la correspondencia entre sanar una enfermedad o una dolencia física muy particular como lo es la ceguera, la ausencia de luz, y realizar la afirmación: yo soy la luz del mundo. Se da también este tipo de correspondencia. Parece, como he dicho anteriormente, que el milagro ilustra la afirmación, o que la afirmación explica el milagro. Igualmente, cuando Jesús afirma en 11:25, yo soy la resurrección, inmediatamente antes de esa afirmación se nos narra la resurrección de Lázaro. Entonces, a nivel de ciencias bíblicas, es común hacer esta correspondencia entre afirmación y señal y afirmación, de manera que la afirmación debe interpretarse a la luz de la señal, y la señal debe interpretarse también a la luz de la afirmación. Porque afirmación y señal se permean mutuamente, por decirlo así. Ahora, dentro de círculos no trinitarios es común que se señale que estas referencias a yo soy, que se dan en el Evangelio de Juan, no tiene identificación con el nombre de la divinidad. No tiene ningún sentido teológico particular, sino que simplemente es una estructura gramatical, un pronombre en primera persona, un verbo singular en primera persona y un predicado. O sea que yo soy la luz del mundo es simplemente una estructura gramatical de sujeto, verbo y predicado, sin ningún contenido teológico, ninguna correspondencia con el nombre de la divinidad en el Antiguo Testamento. Por eso es que comúnmente en círculos trinitarios, no unitarios, sino trinitarios, al cual yo pertenezco, estudia de manera más cercana con microscopio, con lupa, aquellas afirmaciones de Jesús en las que él pronuncia las palabras yo soy, pero carentes de predicado. O sea, como nosotros le llamaríamos como un valor absoluto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, la argumentación anterior se cae cuando encontramos afirmaciones de Jesús en las que se refiere a sí mismo como yo soy, y la expresión carece de predicado, porque aquí ya no estamos ante una estructura, solamente ante una estructura gramatical común y corriente, sino que más claramente ante una expresión que alude al nombre de la divinidad en el Antiguo Testamento. Para no leer los textos, que son muy largos, el texto de la izquierda lo empiezo quizás en el versículo 56, donde dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Verso 57, entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Una expresión que carece de un predicado directo como tal. Y en el versículo 59, la reacción de aquellos judíos que tomaron piedras para arrojárselas a Jesús, demuestran que ellos entendieron muy bien la referencia
que Jesús estaba haciendo. De la misma manera, en San Juan capítulo 18, donde se narra el arresto de Jesús, se da la utilización de esta expresión en el sentido en que la estoy refiriendo en este momento. Empiezo en el versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Verso 5. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y por favor notemos lo que sigue. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Ya el mismo contexto, en este caso no un contexto gramatical, sino la reacción de aquellas personas que escucharon la expresión yo soy de labios de Jesús, que según el texto bíblico retrocedieron y cayeron en tierra, nos brinda una luz acerca del sentido en que esta expresión es usada por Jesús en este pasaje. Seguramente cualquiera de nosotros que hiciera una afirmación de este tipo, yo soy, no movería ni una mosca, pero en el Evangelio de Juan es altamente probable que muy intencionadamente el escritor del Evangelio relate estos episodios de la vida de Cristo para que dentro de la cristología del Evangelio se resalte, se subraye la divinidad de la persona de Jesús. Termino con esto. No es poco común también en el Evangelio que uno encuentre algunos pasajes del Evangelio que tienen como trasfondo, pareciera en la mente del escritor, algunos pasajes del Antiguo Testamento. No es fácil de identificar. Seguramente para esto un biblista, un estudioso de la Biblia tendría que estar ampliamente empapado del Antiguo Testamento, familiarizado con el Antiguo Testamento, y también leer muy cuidadosamente el Evangelio de Juan. Seguramente Juan utiliza en estos casos una técnica que vamos a llamar asociación. Y básicamente lo que Juan busca es que aquellos de sus lectores que están familiarizados con el Antiguo Testamento, cuando estén leyendo el Evangelio y lean algunas partes del Evangelio, mentalmente se trasladen, se remitan a las escrituras del Antiguo Testamento, en las cuales los pasajes de su Evangelio tienen un claro eco. Hay varios de ellos. Quisiera proponer este como ejemplo. En este ejemplo, quisiera establecer algún tipo de paralelo, de relación entre el capítulo 1 del Evangelio de Juan y el capítulo 1 del libro del Génesis. Seguramente un judío, un lector o un escucha judío que empieza leyendo el Evangelio de Juan, que dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, cuando lee su Evangelio y dice en el principio, seguramente mentalmente se traslada inmediatamente al capítulo 1, versículo 1 del libro de Génesis, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Seguramente la asociación que Juan pretende que se haga en la mente del lector o del escucha del Evangelio es temporal. O sea que cuando se diga que en el principio, cuando el lector se acerca y lee, en el principio era el verbo, y tiene en mente que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la asociación inmediata que debe hacer el lector es, bueno, que aquel principio en el que era el verbo era el mismo principio en el que Dios creó los cielos y la tierra, el inicio de todas las cosas, la eternidad de Dios en un pasado eterno, por decirlo así. Pero no solo me parece personalmente que podamos encontrar una conexión temporal entre Juan 1 y Génesis 1, sino que quisiera proponer que también hay una relación o una conexión en cuanto al escenario donde se dan los dos eventos. Según
el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 5, Jesús, que es la luz, resplandece en las tinieblas. O sea, Jesús viene y aparece en un mundo de tinieblas. Y en el capítulo 1 del libro del Génesis, en el versículo 2 y en el versículo 3, el texto bíblico nos dice que las tinieblas cubrían la faz del abismo y que dijo Dios, sea luz, y fue la luz. Entonces veamos que no solo el verbo era en el mismo principio creó, sino que también Dios creó en un escenario de tinieblas, en un escenario de oscuridad, según el libro del Génesis, y que en ese escenario de oscuridad Dios pronuncia su palabra creativa y hace que la luz surja. Bueno, de la misma manera, cuando Jesús aparece en el primer siglo, se están viviendo a nivel espiritual tinieblas como tales. Y Jesús viene y aparece en este mundo y trae luz en medio de esas tinieblas. Pero en tercer lugar, no solo hay un elemento temporal y un elemento o un aspecto escenográfico, sino que quisiera hablar también de lo que sería el elemento instrumental. En el Evangelio de Juan se dice que en el principio era el verbo, ¿verdad? Inclusive las traducciones católicas generalmente dice en el principio era la palabra. Y entonces se identifica a Jesús como la palabra, como el verbo. En el mismo capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el versículo 13 nos dice que por medio de él, refiriéndose a Jesús, todas las cosas fueron hechas. Bueno, en Génesis 1, el instrumento de Dios para crear todo lo que existe también es la palabra. En este caso, la palabra hablada de Dios. Y Dios dice, y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, sea tal cosa. Vemos como en Génesis entonces, el instrumento de Dios para crear era su voz, su palabra. Y en el capítulo 1 de Juan, ¿verdad? Vemos que el instrumento por el cual, según Juan, fueron hechas todas las cosas, era aquella palabra o aquel verbo. En el Génesis 1 estamos hablando de la voz hablada, en Juan 1 de la voz, de la palabra encarnada de Dios. Entonces, vemos cómo por la técnica de asociación, Juan el Evangelista pretende que cuando sus lectores que están familiarizados con el Antiguo Testamento lean el capítulo 1 de su Evangelio, hagan este tipo de asociaciones y se remitan a lo que sucedió al principio de los tiempos. Hasta aquí mi exposición, de esa manera de ejemplo. Hay muchísimas otras cosas más que podríamos señalar a nivel del Evangelio de San Juan, pero creo que por lo menos dejamos en el corazón y en la mente de cada una de las personas que nos ven y que nos escuchan un abrebocas, algo que nos abre el apetito para poder acercarnos al Evangelio con mayor hambre y con un abordaje un poco diferente, también que nos permita ver y entender cosas que quizás nunca antes habíamos visto. Ok, muy bien. Gracias, Fabio Quiroz, teólogo y profesor de la Academia de Lectores y adicionalmente, pues, de seminarios también fuera de la academia, en los cuales también se desempeña como profesor y teólogo e investigador, adicionalmente ya prontamente iniciando otros estudios de teología ya más avanzada. Bueno, ahora tenemos el ciclo de preguntas y disculpen, preguntas y respuestas. Me gustaría muchísimo que colocaran sus preguntas directamente en el chat y así podamos leerlas, ¿ok? Bueno, estamos entonces para leer sus preguntas. Ok, vamos a ver por acá el chat. Un segundito, por favor. Vamos a ponerlos a todos aquí para poder verlos. Bueno, aquí alguien escribió, vamos a verificar. Ok. Personas conectando de los teques, nos dicen acá, mandando bendiciones. Ok, perfecto. Aquí está una, vamos a ver, Miguel y Flori. Ese cierre con los ejemplos de la técnica de asociación con el Evangelio de Juan y Génesis me pareció excelente.
Por acá Miguel y Florimar que conectan desde Mallorca, España. Bueno, si tienen alguna pregunta, estamos aquí entonces para leerla, estamos en vivo. Em, Hoy, el día de hoy, como siempre hacemos conexión directamente con nuestro enlace de lectores, pero por alguna razón conectó fue con mi Facebook de Ronald Arbelo personal. Así que los que estén viendo este video, los amigos que lo vean en diferido, bueno, este es parte de lo que estamos haciendo, como ustedes ya me conocen siempre, y están invitados a unirse a Biblia Lectores y así desde su hogar, desde su casa, poder comprender realmente la lectura de la Biblia, ¿no? Una lectura comprensiva de la Biblia. Tenemos por acá, Rosy, para que leamos. Tenemos una pregunta de Danilo. Dice, cómo maneja pasajes 7:53 al 8:11 de Juan que no se encuentra en los manuscritos más antiguos? ¿Cómo se maneja para los retractores que preguntan? Bueno, gracias por la pregunta. En un ejercicio de honestidad, la crítica textual más moderna ha concluido, creo yo acertadamente, que ese pasaje parece no haberse encontrado originalmente en el Evangelio de Juan. Los biblistas sí ubican esa perícopa, esa narrativa, como una perícopa muy antigua, muy antigua. Entonces, es común que los traductores de la Biblia tomen una de tres decisiones. O la mantienen como ha aparecido tradicionalmente en la Biblia, sin ninguna anotación al respecto, o la mantienen y ponen una nota al margen diciendo que esa narrativa no se encuentra en el texto más antiguo, o la omiten y no la colocan. Vamos a ver, hay inserciones en el texto bíblico, no muchos, pocos, eh, que, que se identifican que han sido insertados de manera muy tardía. Entonces, es bastante común que sean quitados en las nuevas traducciones. En este caso, en esta perícopa, esta narración no es tan tardía, es bastante antigua. Entonces, lo último que se sabe en ciencias bíblicas es que seguramente, a pesar de no ser parte original del Evangelio de Juan, muchos biblistas sí la acreditan como un hecho histórico verídico que sucedió en la vida de Jesús. Por lo tanto, es común que, a diferencia de otras inserciones que se ubican en el siglo X, en el siglo XIII después de Cristo, o sea, 1000 años o más después de Cristo, y que sí son quitadas del texto bíblico o de las traducciones más modernas, para ser más exacto, voy a eliminar la expresión texto bíblico, son quitadas de las traducciones más modernas, ¿verdad? Algunos comités de traducción deciden mantenerla por esa razón. En resumen, es claro que no pertenecía originalmente al Evangelio, pero es tan antigua que pareciera así ser una narrativa verídica histórica de la vida de Jesús, que seguramente fue tomada de alguna otra tradición y fue insertada poco tiempo después de haber sido escrito el Evangelio. Y bueno, ya los que están en Biblia Lectores Academia saben a qué me refiero con tradición. Ok, muy bien, gracias por su pregunta. Vamos con Yurka Belay Colmenares. Dice, buenas tardes, bendiciones para todos. ¿Se puede estudiar los evangelios por asociación como lo acaba de explicar o solo aplica para Juan? Ok, gracias. Eh, yo soy de los que creo que uno no inventa, por decirlo así, la forma en que se acerca al Evangelio, sino que lo descubre. O sea, la forma de estudiarlo está dado por el mismo Evangelio, no está dado por uno, ¿verdad? Entonces, donde los Evangelios, ¿verdad?, dan evidencias de que debe estudiarse remitiendo a alguna otra escritura, se debe hacer, ¿verdad?
sé que no corresponde a Juan, pero por ejemplo, en el Evangelio de Mateo tenemos las famosas citas de cumplimiento, donde Mateo repetidamente dice que algunos de los hechos de la vida de Jesús se dieron para que se cumpliera la escritura que dice de la manera XXX y cita el Antiguo Testamento. Claramente, en estos lugares, el mismo Evangelio nos dicta que para una mayor comprensión de ellos, debemos de remitirnos a las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, yo respondería a la pregunta de esa manera. No se puede generalizar la técnica, ¿verdad? No es que cada versículo o cada capítulo de cada evangelio yo voy a ir a buscarle paralelos o ecos en el Antiguo Testamento. No se puede generalizar la técnica, tampoco se puede desechar, sino que el mismo texto bíblico nos va o nos va a llevar de la mano y nos va a indicar si es adecuado remitirse a las escrituras del Antiguo Testamento o no. Por ejemplo, al igual que lo hicimos ahorita en Juan 1 y Génesis 1, es probable que el capítulo 6 del Evangelio de Juan haya sido escrito teniendo como trasfondo el Salmo 78. Pero es algo que se extrae, es algo que se extrae del Evangelio y no algo que uno introduce al Evangelio. Ok, muy bien. Tenemos otras preguntas. Está Florimar Ceballos. De hecho, hay varias preguntas acá que se estuvieron originando en lo que llamamos la sala de debates y queríamos de alguna manera leer varias preguntas de esas porque nos ayudaría a entender un poco más aprovechando que estás aquí con nosotros. La primera viene de Florimar Ceballos y precisamente tiene que ver con el libro de Juan, capítulo 20, verso 22, que dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. ¿Qué trascendencia tiene esta forma de recibir el Espíritu Santo por parte de Jesús sobre los discípulos a lo que fue realmente esperar el Espíritu Santo el día de Pentecostés? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos, recibir el Espíritu Santo? Hay, Ronald y compañeros y amigos que nos ven, terrenos donde uno podría moverse, pero implica mucho de especulación. Implica mucho de especulación. Claramente en el libro de los Hechos, el recibimiento del Espíritu Santo tiene fines testimoniales, ¿verdad? De hecho, el recibimiento del Espíritu Santo está anticipado por la promesa que dice, van a recibir poder cuando venga el Espíritu sobre ustedes y van a ser mis testigos. Entonces, el recibimiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, ¿verdad? Tiene claramente fines testimoniales, me parece a mí que contextualmente más fácilmente de asociar con la capacitación para la predicación, la misión y el ejercicio del ministerio cristiano, ¿verdad? Aquí en este contexto no me parece que tenga en el Evangelio de Juan ese mismo sentido, ¿verdad? Jesús dice que, verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid del Espíritu Santo. A quienes remitéis los pecados les serán remitidos y a quienes los retuvieres les serán retenidos. Parece que esta impartición del Espíritu Santo tiene más que ver con un ejercicio del oficio ministerial, pero no en términos de capacitación, sino de autoridad espiritual para tratar con los pecados que se dan dentro de la comunidad cristiana. Muy bien. Hay otra pregunta acá. ¿Por qué cuando Jesús se aparecía después de su resurrección no le reconocían visualmente? Ni María Magdalena ni los discípulos, aún desayunando con él, aún temían en preguntarle si realmente era él Jesús, a pesar de que se crean como tres apariciones donde la gente visualmente no le reconocía. ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué se da esto en la escritura? Igual, seguimos el principio de no tratar más de lo que el texto bíblico dice porque entramos en especulación, ¿verdad? Decir menos de lo que dice el texto bíblico es simplismo,
¿verdad? Decir más de lo que dice el texto bíblico es especulación, ¿verdad? He escuchado todo tipo de explicaciones, ¿verdad? Algunas de ellas seguramente tienen que ver con elementos físicos, ¿verdad? Por ejemplo, en algún momento, cuando las mujeres llegan al sepulcro y Jesús les habla, pero ellos no la reconocen y todo, los evangelios son claros de que se da en el momento del tiempo que está en el amanecer, en esa época, en esa parte del día en que todavía no está totalmente claro. Entonces podría ser que un asunto de visibilidad por el momento del día entre en juego en este tipo de cosas. En algún momento, en otra de las apariciones de Jesús, parece que Jesús venía caminando a la playa cuando están los discípulos ahí, y seguramente la distancia, otro elemento físico, visibilidad, y en este caso, distancia tiene que ver con la descripción del texto bíblico que dicen que no les reconocido. Al igual como nos pasa a nosotros, ¿verdad? Quizás algunos de nosotros vemos a alguien de lejos y uno dice, el caminado se me parece, la forma de caminar se me parece, pero no estamos seguros si es o no es. Entonces, digamos que la explicación más lógica para algunos de esos eventos tendría que ver con elementos físicos: uno, visibilidad; dos, distancia; y alguna otra explicación que podría tener algún grado de validez sea que la naturaleza del cuerpo resucitado de Jesús pudiera tener alguna variación con respecto a la naturaleza del cuerpo mortal de Jesús, por decirlo así. Más de eso podría sería especulación. Y cuidadito si ya yo me pasé un par de centímetros de la línea. Gracias, Fabio. Totalmente. Tengo otra pregunta. ¿Por qué una vez Jesús resucitado, Jesús le dice a Magdalena que no le toque, que no le agarre, pues, porque no había todavía subido al Padre? Y posteriormente vemos otros episodios donde Jesús sí les tocaba a la gente hasta el punto que Tomás metió los dedos en la hendidura Ujú. de sus marcas. Ujú. ¿Cuál es la explicación en este caso? Porque todavía no se había dado la ascensión como tal. ¿A qué se refería este texto? Bueno, igual, no tratando de no decir más de lo que dice el texto bíblico. Lo aprendí muy bien de mis profesores en el seminario, ¿verdad? Que decir más de lo que dice el texto no es profundizar, es inventar, ¿verdad? Entonces, tratando de decir no más de lo que dice el texto, a mí me parece que en el caso, estamos ante dos casos particulares. Seguramente cuando la mujer trata de tomar a Jesús, de agarrar a Jesús, se podría uno especular diciendo que quizás de alguna manera quería retener. Y por eso Jesús, déjame, ¿por qué? Porque me toca ir al Padre, no puedo quedarme aquí con ustedes. El episodio de la narración con, con Tomás, con Tomás es diferente. Aquí lo que Tomás necesita es recobrar su fe en la realidad de la resurrección, quizás no con intencionalidad de retener a Jesús, sino simplemente de verificar un hecho histórico real, y por eso se le permite tocar las heridas de Jesús. Quisiera buscar rápidamente eh, donde las mujeres van a tocar a Jesús. Dice, si alguien lo tiene por ahí, me lo puede hacer saber. Sí, sí, es Juan capítulo 20 a partir del versículo 11, ¿verdad? Donde ahí es uno de los pasajes donde María Magdalena
no identifica visualmente a Jesús. Podría ser, como les dije, por un asunto de visibilidad. Y luego dice Jesús, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, más ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, ¿verdad? Podría inferirse, no totalmente, es un poco especulativo que ahí la intención de aquella mujer es como retener a Jesús, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice, bueno, es lógico que las cosas, que la historia siga su curso y no puedo quedarme aquí con ustedes, sino que tengo que ir al Padre. Muy diferente al episodio de Tomás. Ok, muy bien, Excelente. gracias Fabio. En el mismo orden de preguntas, hay varias Ujú, preguntas, pero muy para no perder parecidas. el hilo de esta misma pregunta, hay una pregunta de Lili que conecta de Estados Unidos y ella tiene lo siguiente, que leamos Juan 19, Juan 16 dice, 26. cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Lili pregunta, ¿a qué se refería con esta expresión? ¿Cuál expresión exactamente? ¿Cuál de las que dice ahí? Léelo nuevamente, Rosy, por favor. Cuando vio a Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Seguramente es, Y ella he ahí a pregunta, tu cuando hijo. Jesús le dice a Juan, he aquí tu madre, ¿qué significa esa declaración? Es probable que lo que Jesús está haciendo ahí es una encomendación de la responsabilidad del cuidado de su madre a Juan, ¿verdad? Entonces, básicamente, seguramente lo que se produce aquí es una encomienda de Jesús para Juan, en el sentido de que tome cuidado de su mamá, de que tome cuidado de su mamá. Recuerden, bueno, no tienen por qué recordar porque no tienen por qué saber, realmente existe un parentesco sanguíneo entre Juan y Jesús, eran primos, ¿verdad? En la ausencia de José durante el ministerio de Jesús seguramente es un indicio de que María ya era viuda para esa altura y seguramente Jesús, que era el hijo mayor, el primogénito, le encomienda a Juan que de alguna manera tenga cuidado de su mamá. Parece que ese es el sentido. Ok, muy bien. Bueno, Fabio, mira, estamos llenos de preguntas. Este libro de Juan, la gente preguntando y preguntando. Y hay uno que nos están preguntando de allí de tu tierra, de Costa Rica, que es José Agustín. Y él está hablando de lo siguiente. Y para ponerlo en perspectiva, me gustó mucho con tu primera, digamos, exposición, cuando separaste un poco lo que es el libro de Juan en el libro de señales y las últimas horas de Jesús. Pero fíjate lo que dice José Agustín. Fabio, saludos. Se le ha llamado a este evangelio el evangelio del amor, pues de manera distintiva destacan los pasajes y la pasión de Jesús, demostrando su amor. ¿Qué te parece? Es la pregunta de él. Gracias, José. Yo creo que el concepto de amor es distintivo del Evangelio de Juan, ¿verdad? De hecho, ahí surge quizás el pasaje más conocido de toda la Escritura y todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo único para que todos los que creamos tengamos vida eterna. A mí me parece que es distintivo, pero aprovecho la pregunta de José para hacer una aclaración. Dentro de círculos del ámbito bíblico, se ha hecho una falsa diferenciación entre los conceptos de fileos y de ágape, ¿verdad? Se ha hecho muy popular, prácticamente viral a lo largo de, de las personas que se refieren a los textos bíblicos, y esta diferenciación no es tan real como se plantea. Yo podría afirmar que que es inexistente, ¿verdad? Es común que veamos en redes sociales o quizás en alguna enseñanza, en alguna predicación, esta diferenciación de que ágape se refiere al amor divino y fileos al amor humano. Filológicamente,
semánticamente no es correcta esa diferenciación. Lo que pasa es que hay cosas que repetimos por aprendizaje social, ¿verdad? Lo vimos que alguien lo dijo y nos pareció bonito y nosotros lo repetimos y seguimos haciéndolo así. Pero para volver muy puntualmente a la idea de José, yo particularmente creo que sí, que el concepto de amor en el Evangelio de Juan es central, el concepto en varias direcciones. El amor de Dios hacia la humanidad, el amor del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre, y el amor del Hijo hacia sus discípulos y de los discípulos hacia el Hijo, en diferentes contextos. Bueno, seguimos con las preguntas, Fabio. Mira, nos quedan 3 preguntas y ya vamos a cerrar el ciclo de preguntas. Carlos Carmona dice, muy buena exposición. El hermano Fabio empezó la charla diciendo que comparar las versiones de los libros con su original es palabrería. Por favor, ¿me puede explicar mejor? Gracias. Ok, voy a aclarar por si no se entendió bien. No estoy diciendo que comparar las versiones de la Biblia con su original es palabrería. Lo que estoy diciendo es que existen muchas personas que, que hacen referencia a las lenguas originales de la Biblia sin ser experto en ellas, ¿verdad? Y eso es bastante común, es bastante común que se dé. Y cuando un no experto hace referencia a los idiomas originales de la Biblia, generalmente comete errores, comete errores. Entonces, lo que estoy planteando no es una invitación a no estudiar los textos originales de la Biblia, a no hacer referencia a los textos originales de la Biblia. Lo que estoy haciendo es una invitación a que cuando alguien hace referencia a ellos, que nos aseguremos de que sea alguien que de verdad los conozca, que sea una voz autorizada, ¿verdad? No sé si es un poco simplista la ilustración, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en nuestra cultura latinoamericana somos muy dados a dar remedios caseros, ¿verdad? Para enfermedades, ¿verdad? Usted le dice, vieras que me duele el oído, así, licúe un poco de lombrices con orégano y se lo toma. Y nosotros somos muy dados a ese tipo de cosas, ¿verdad? Vamos a ver, eso nosotros lo hacemos en un resfrío, pero si usted le empieza a doler el pecho y usted siente que el corazón no le está funcionando bien, usted no se toma un remedio casero, usted sale corriendo a un cardiólogo y de los mejores, ¿verdad? Entonces, seguramente no me expliqué bien, ¿verdad? Vuelvo a repetir, no es una invitación a dejar de estudiar los textos originales, el griego, el hebreo, el arameo, ojalá el latín, ¿verdad? Más bien es una invitación a hacerlo, ¿verdad? Pero sí es una invitación a que tengamos cuidado de que lo que aprendemos, lo aprendamos de personas autorizadas para ese uso de las lenguas bíblicas, ¿verdad? Porque se cometen errores de todo tipo, ¿verdad? En esto. Entonces es solamente a tener cuidado. Perdón, Ronald, acabo de decir un error bastante común, difundido, viral dentro del ámbito evangélico, por lo menos, ¿verdad? Pensar que ágape se refiere única y exclusivamente al amor divino y que fileo se refiere única y exclusivamente al amor humano. Filológicamente, semánticamente, es incorrecto, pero se ha hecho viral. Se ha repetido y repetido y repetido y repetido. Espero haberme comunicado y haber aclarado. Ok, muy bien. Aquí surge otra pregunta de Danilo que conecta también de Estados Unidos en Juan 20 del 22 al 23. Dice así, le da Jesús a los discípulos la autoridad de perdonar pecados. Ese mandato está hoy día vigente en caso de que sea esa la interpretación. Exacto. Vamos a ver. El pasaje no es muy claro
y quizás pueda ser un poco ambiguo, ¿verdad? ¿Qué hace uno? ¿Qué hace uno cuando un pasaje es ambiguo? Particularmente yo creo que una buena práctica es ver si en el Nuevo Testamento hay información que nos aclare si lo que Jesús quiso decir fue eso, ¿verdad? Yo particularmente no encuentro en todo el Nuevo Testamento, desde Hechos hasta Apocalipsis, ninguna, eh, ningún indicio de que los discípulos y los apóstoles hayan perdonado pecados en nombre de Dios. Yo lo que encuentro es que uno le perdona el pecado o la falta que se comete contra uno, ¿verdad? Aquí que veo a Ronald y a Rose, principalmente entre esposos, entre padres y hijos. Esta práctica es reflejada en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando los discípulos, cuando los apóstoles escriben y dicen, perdónense unos a otros, etcétera, etcétera, ¿verdad? El pasaje, desde mi punto de vista, es ambiguo, ¿verdad? Si dejo que el pasaje sea iluminado por la práctica que yo veo en el Nuevo Testamento, en Hechos, en las cartas de Pablo y en las demás cartas apostólicas y el libro de Apocalipsis, yo tendría que concluir que el pasaje no indica que uno puede perdonar pecados en nombre de Dios, ¿verdad? Sino que puede hacerlo a nivel de una falta personal, ¿verdad? O que uno puede prestar su oído, ¿verdad? Para que alguien le comparta alguna lucha y uno de manera empática poder transmitirle lo que es la perspectiva de Dios. Seguramente que Dios nos comprende, que Dios nos ama a pesar de nosotros mismos y que Dios nos puede ayudar a vencer una conducta inadecuada. Pero un perdón, por decirlo así, judicial, jurídico, no lo encuentro yo, no lo encuentro yo en el Nuevo Testamento. Ok, muy bien. Hay una pregunta también aquí de estas escabrosas que el que está comenzando le da un estupor fuerte. Cuando empiezan con eso, a mí se me empieza a ir el internet ya. Está bien, está bien. Como dicen por ahí, un rayo en el espinazo. Ok, Juan 3, Lili Gamboa nos está comentando. Jesús dice que todos deben nacer de nuevo, hablando con Nicodemo. Nacer del agua se refiere al bautismo en agua o como dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos por la palabra y también en Ezequiel 36. Ahora, ¿por qué si fuera el bautismo en agua pienso en el ladrón que murió a su lado? Yo creo que lo que está diciendo Lili es realmente el bautismo el necesario y Para la salvación. obligatorio para ser salvo o como pasó con Para la el que salvación. está en la cruz que simplemente creyó y ya ese mismo día estaba con Dios. Ujú. Vamos a ver, Juan 3, ¿qué es exactamente? Juan 3 fue la que colocó aquí, tendría que Sí, sí, buscarlo. sí, sí. Cuando se habla del nacer del agua, vamos a ver, Ujú. yo prefiero no eh, relacionar la expresión con la ordenanza, sino con el simbolismo de la ordenanza, que es la purificación. El agua era una figura purificadora, se utilizaba para lavar, al igual que hoy, las vasijas dentro de cuando se comen. El agua se utilizaba para limpiar las espadas, ¿verdad? Cuando alguien iba a la guerra y entonces su espada venía manchada de sangre, se metía dentro del agua y entonces el agua la limpiaba, etcétera, etcétera. Entonces, yo particularmente prefiero no asociarlo con la figura de la ordenanza del bautismo como tal, sino que prefiero dejar mi acercamiento en el ámbito del significado o del simbolismo. Si tuviera que parafrasear el pasaje, ¿verdad? Yo diría que Jesús lo que está diciendo que lo que es necesario es ser purificado, ¿verdad? Cuando se dice que es necesario nacer del agua, yo lo que diría es que es necesario ser purificado, ¿verdad?
Y esa purificación, pues, ya tiene una idea, una segunda idea, ¿verdad? En donde quizás algunas tradiciones cristianas la asocian directamente con la ordenanza del bautismo, ¿verdad? Y otros no la asocian con la ordenanza del bautismo, ¿verdad? En mi caso particular, prefiero dejarlo ahí, en la figura de ser purificado. De esa manera, el ladrón de la cruz eh, sí puede entrar a la presencia de Dios cuando muere, porque fue purificado cuando Jesús le perdona en la cruz y no necesariamente por la ordenanza del bautismo como tal. Yo prefiero dejarlo así y soy muy respetuoso de aquellas tradiciones cristianas que piensan que se refiere a la ordenanza del bautismo, y también soy muy respetuoso de aquellas tradiciones cristianas que piensan que no se refiere a del bautismo. Si alguno de los que nos escucha es cristiano y no se ha bautizado, mi invitación es a bautizarse, ¿verdad? Si algún familiar suyo abrazó al Señor y no pudo bautizarse por alguna razón de cualquier tipo, mi invitación es a descansar en que esa persona está con el Señor. Gracias por esas palabras. Bueno, mire, ya con esta última vamos a cerrar, pero vuelven a insistir en esa parte de que cuando Jesús resucitó, pues hubo muchos episodios donde no le reconocieron y no necesariamente quizás encajaría en las tres opciones que tú has esbozado, ¿verdad? Y quizás sea en la última, en ese cuerpo nuevo, glorificado, que tal vez nosotros no conocemos realmente de manera real cómo fue ese cuerpo glorificado. Pero en el camino de Maús es otro de los ejemplos que nos están escribiendo aquí Ángela Sanabria, que tampoco reconocieron los discípulos a Jesús. Correcto, sí. El texto no nos dice por qué no lo reconocieron. Ahí pareciera lógico que lo hubieran reconocido, porque venían hasta conversando, ¿verdad? Venían hasta conversando. Pero el texto no nos los dice, no nos los dice, ¿verdad? Entonces, eh, eh, cualquier, cualquier explicación del por qué no lo reconocieron sería puramente especulativa, por decirlo así, especulativa. Ok, muy bien. Bueno, mira, Fabio, hemos llegado al final realmente de las preguntas. Por supuesto, todos siguen escribiendo, agradeciéndote este espacio y este tiempo que nos has dedicado aquí dentro de lo que es académicos de la Biblia. Bustos estaba también agradeciendo, igual que Anaís Marcano que conecta de Argentina. Y para llegar ya a este final, nosotros queremos, desde parte de aquí, de la comunidad de Biblia Lectores, presentarles a nuestro director de lo que es la academia, tanto Fabio Quiroz como tutor y Jorge Navarrete como tutor y a la vez director, pues nos va a hacer una invitación porque ya hemos terminado prácticamente el módulo 4 y vamos a un nuevo módulo que hoy nos va a invitar Jorge Navarrete. Jorge, tienes un minuto con nosotros. Seguro, gracias Ronald, saludo a toda la comunidad de Biblia Lectores. Fabio, felicitaciones, excelente trabajo en la tarde de hoy, como nos tienes acostumbrados constantemente, ¿no? Así que felicitaciones en nombre mío y de todos los que estamos aquí reunidos, ¿no? Eh, Hay muchos detalles en el Evangelio de Juan que son realmente escabrosos, como dice Ronald, pero que poco a poco se pueden ir dilucidando y aclarando, ¿no? Eh, Quiero tomar 2 minutos nada más para hacer un aporte a lo mucho que nos planteó Fabio. Es con relación a la declaración yo soy. Específicamente la declaración yo soy, que tiene que ver con 7 identificaciones que Jesús hace de sí mismo, como bien lo decía Fabio, con un predicado nominal: yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, en fin, todo esto,
que probablemente no pueda resultar como una evidencia suficiente para aseverar la divinidad de Jesucristo. Sin embargo, en un pasaje que Fabio mencionó, que es 8:58 específicamente, allí no hay, pero la menor duda de que se trata de la divinidad de Jesús por el cambio de tiempos verbales. Noten cómo dice Jesús: antes que Abraham fuese, esto es pasado, y el tiempo en el texto griego, y no es que yo soy un experto ni soy un filólogo altamente reconocido, pero conozco un poquito de esto. El tiempo verbal es aoristo y tiene que ver con una figura que ocurre en el tiempo pasado. Entonces dice, antes que Abraham fuese, ahora noten el cambio de tiempo. Jesús dice, yo soy. Es decir, habla en presente. ¿Cómo se explica esa incongruencia de tiempos verbales? Simplemente se explica por la divinidad de Jesús. Porque yo soy, ego eimi, en griego equivale a Yahweh en el hebreo, que identifica a Jesús con la misma naturaleza de Jehová, de Yahweh en el hebreo. Entonces, es interesante este cambio de tiempos verbales. Estos cambios no son casualidad, eso está hecho de tal manera que podamos observarlo y poder tomar evidencia exegética para presentar una defensa. Lo que se esperaría es lo siguiente: si antes que Abraham fuese, yo era. Eso es lo que dentro de la gramática normalita cabría. Antes que Abraham fuese, yo era. No, pero él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Ese cambio es un choque desde el punto de vista lingüístico, pero es un choque a propósito para atestiguar de la divinidad de Jesús, ¿no? Y otro aspecto rápidamente es que lo que nos mencionaba Fabio de la asociación entre Juan 1 y Génesis 1, creo que era Miguel y Florimar quienes estaban preguntando por esto. Esto es muy frecuente en el texto bíblico y es lo que particularmente yo denomino patrones prospectivos redentores o patrones redentores prospectivos. Hay muchísimos patrones redentores prospectivos en la Biblia. No están en cada capítulo del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero sí se consiguen muchos de estos. Yo estoy trabajando en identificar estos patrones redentores prospectivos. Estoy escribiendo acerca de esto. Algunos de ustedes han leído escritos que he hecho al respecto. Así que es algo que es bien interesante y vale la pena ponerle atención. Bien, quiero anunciarles el próximo Académicos de la Biblia, que será el último viernes de este mes, el cual es el 25 de junio específicamente. Para esta fecha, seguramente habremos terminado o estaremos muy cerca de haber terminado el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a tratar el tema precisamente, los Hechos de los Apóstoles hoy. Vamos a tener, con el favor de Dios, un invitado de lujo, pero todavía estoy esperando su respuesta. Ya le hice la invitación, estoy esperando su respuesta, pero oren por esta persona, alguien altamente acreditado para hablarnos sobre este tema, y nos vamos a deleitar muchísimo con la comprensión del libro de los Hechos. Pero más allá de la comprensión, el título, Los Hechos de los Apóstoles hoy, tiene que ver precisamente con el impacto
desde el punto de vista misionológico que representa el libro de los Hechos para nosotros. Ahora bien, ya para finalizar, tenemos nuevo inicio de periodo para el 22 de junio de este mes. Comenzamos nuevo periodo de estudios de la academia. Para las personas que no están inscritas en la academia, aún les estoy compartiendo en este momento, por aquí por el chat, el link de inscripciones. Usted lo puede copiar y puede realizar su inscripción. El 22 comenzamos nuevo periodo y vamos a desarrollar, con el favor de Dios, 5 módulos al mismo tiempo. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4 y número 5. El módulo 1 es Historia de la Redención y la Biblia, y usted comenzaría por allí. Módulo número 2 es Lectura de los libros proféticos. Módulo número 3, Lectura de los libros narrativos. Módulo número 4, Lectura de los Evangelios. Y el módulo número 5, que es para los que están activos actualmente en la academia, en el módulo número 4, que terminó esta semana, el martes pasado, van a cursar el módulo que se titula Lectura de los libros poéticos y de sabiduría. 5 módulos al mismo tiempo. Gracias a Dios tenemos todo el personal para atenderlos a todos. Así que usted que quizá no está inscrito en la academia puede hacerlo y aquí tiene el link. En segundo lugar, si usted alguna vez se inscribió pero por alguna razón no pudo continuar, tiene la oportunidad de reactivarse. Comuníquese con cualquiera de los que formamos parte del equipo académico de Biblia Lectores Academia y con mucho gusto nosotros lo insertaremos. ¿Cómo te puedes comunicar con nosotros? Bueno, busca en los chats de Biblia Lectores el nombre de Sacha Salina, Jesús Rojas, Jorge Navarrete, en fin, todos los que estamos involucrados. Si te es más fácil recordar a Ronald Isadak, bueno, no, el Isadak no es tan fácil de recordar, pero sí Ronald Arbelo. Bueno, comunícate con Ronald, que es el fundador, director de Biblia Lectores, y con mucho gusto él te puede canalizar con cualquiera de nosotros. Así que quiero animarlos a todos. Por aquí, por ejemplo, yo veo una persona, un nombre, Yurka Bellail, quien se inscribió, pero luego no volví a ver a Yurka Bellail en la academia. Bueno, están las puertas abiertas para ti. Por ejemplo, te menciono porque recuerdo tu nombre, pero muchos otros aquí se han inscrito y que son asiduos Biblia lectores que han abandonado la carrera. Bueno, yo los invito a que retomen la carrera y juntos continuemos aprendiendo. Mire, todo esto que Fabio compartió hoy, usted lo puede aprender en la academia, en nuestro programa de estudios acerca de lectura comprensiva de la Biblia. Bien, los invito a todos, aquí está el link, así que no dejes de estar con nosotros. Adelante, Ronald, gracias. Ok. Bueno, gracias. Bueno, él fue Jorge Navarrete, es nuestro director de la academia, por eso es que ya lo ven de tal manera, pues ha dado esta publicidad. Y así que bueno, inscríbanse todos aquellos que quieran leer la Biblia indistintamente si son religiosos o no, asisten a una iglesia o no, o crean o no, pueden ingresar en la academia. Es abierta, es no denominacional. Y lo que queremos realmente es poder darle las herramientas para que usted pueda leer la Biblia y entenderla. Lo llamamos la lectura comprensiva de la Biblia. Bueno, a todos mis amigos que me vieron por acá, por mis propias redes sociales, síganos en @BibliaLectores en todas las redes sociales. Y adicionalmente, a través de nuestros canales de Telegram, puede buscar @BibliaLectores y unirse a nuestro chat, que está abierto para todo aquel que le interese
la lectura comprensiva de la Biblia. Bueno, gracias a todos los que conectan en diferido y los esperamos para el próximo episodio entonces con el libro de los Hechos para finales de junio, todos los últimos viernes de cada mes. Bueno, muchas gracias a todos y nos vamos entonces del en vivo. Muy bien, bueno, ya salimos de acá del